Trabajo en equipo. Y nuestro tema de hoy se llama Perseverando en la unidad. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas y pedimos tu ayuda, tu guía, tu iluminación, tu entendimiento en la palabra y, Señor, motivaciones correctas para que tu palabra caiga en buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Para hacer un trabajo en equipo, debemos de perseverar primeramente en la unidad familiar. Así es que todo, diga conmigo, es de adentro para afuera, ¿verdad? Dios instituyó la familia y en la familia tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. ¿Ya se dieron cuenta? El papá tiene responsabilidades afuera en su trabajo, pero también en su casa. Pero también tiene derechos. El padre es proveedor, trabaja para traer el pan y es parte de su responsabilidad. Pero también gobierna en casa. Y hay que entender que el gobierno del varón en casa es a través del servicio. Él también tiene derechos de descansar un poco antes de entrar en acción al servicio en casa, haciendo un trabajo en equipo. Así es que lo que menos espera, ¿verdad?, es una mujer molona, como gotera continua, que todavía no llega y ya lo está apabullando de todas las situaciones. La mamá tiene responsabilidades en casa, que esa es su base, de adentro para afuera. Pero también tiene trabajo afuera, si es una persona que tiene un trabajo secular, y también si tiene un trabajo en el ministerio. Pero su base, ¿dónde es? En casa. Así es que ella puede ser una buena trabajadora, una buena negociante, un buen ministro, pero su base es su casa. También en el trabajo se administra, se dirige, se supervisa. Trabajo en el ministerio, depende de los dones que tengamos, ¿verdad? Si enseñas, predicas, diriges, coordinas. Pero también tenemos derechos. Derecho de descansar. Derecho
de que te apoyen, derecho de recibir el fruto de lo mucho que has sembrado. Los hijos, como punto número 3, también tienen responsabilidades en casa, en la escuela, en el trabajo, si es que trabajan. Pero también tienen derechos. Derechos de descansar, derechos de pasear, derecho de sociabilizar. Es que a veces los hijos exigen, pero no tienen responsabilidad en casa. ¿Por qué? Porque ¿cómo quieres hacer un trabajo de equipo o cómo quieres presentarte como una gran mujer cuando no se ha hecho una labor formativa con los hijos para que se haga un trabajo de equipo? Así es que sientes muy bonito cuando te dicen, híjole, qué mujer virtuosa. Un apodo que muchos han adoptado para cargar a la mujer. Sí, es verdad que la mujer que hace muchas cosas y es muy sabia e inteligente es una mujer virtuosa. Pero se ve reflejado también que la virtud de una mujer cuando los hijos van creciendo es hacerlos capaces y no sobreprotegerlos. ¿Por qué? Porque el niño tiene que estudiar, por eso no lava su ropa. El niño tiene que hacer un examen, por eso no participa. Yo creo que más bien hay que ayudarlos a que planeen su vida y se organicen, para que ellos cumplan sus responsabilidades. No importa si es después del examen, pero van a llegar y ellos van a tener una responsabilidad que los está esperando. Así es que para exigir los derechos debemos de tener responsabilidad para hacer un buen trabajo en equipo. Creo que ya me estoy adelantando al tema de Cancún, ¿verdad? Trabajo en equipo. Comprender bien estos principios y estos derechos nos hacen comprender los principios de unidad. Sin estos principios de unidad, no hay trabajo en equipo. ¿Ustedes creen que los dedos están trabajando en unidad? Pero se fijan que todo está tan conectado que ese va a ser otro de los temas que vamos a compartir luego, hablando de la unidad del cuerpo. Pero si se fijan, esta mano no funciona sola. Alguien decía, ejercitamos nuestros miembros y le dedicamos mucho tiempo al ejercicio físico, pero no nos hemos percatado que el cerebro también necesita ser ejercitado. Porque también son nervios que trabajan y que se estimulan. Como aquella película que pasaron, que se llamó Te amaré por siempre, cuando ella era una maestra muy, muy inteligente, muy sabia, daba clases, hacía muchas cosas y hacía mucho ejercicio físico. Pero un día se le empezaron a olvidar las cosas.
Y aunque tenía mucho ejercicio físico, su cerebro no lo había ejercitado. Imagínense, esta mano funciona en unidad y en armonía, pero no funciona sola. Porque si esta mano no estuviera haciendo lo que el cerebro está indicando, se atrofiaría. Todo funciona en unidad. Nadie trabaja solo, ¿verdad? Hablando del ministerio. Tú necesitas al que está a tu lado. El que está a tu lado te necesita a ti. Cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos. También en la familia nos necesitamos. Porque cuando todo se carga hacia un lado, puedes estar exhausta. ¿Qué quiere decir unidad en la Biblia? La palabra unidad viene de la palabra hebrea Ya'ad, que es con Y, H intermedia, Ya'ad, DH al final, que significa la acción de estar de acuerdo y en armonía. La acción de estar de acuerdo y en armonía. En el griego es la palabra enotes, el cual significa la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Ahora, lógicamente que cuando estamos hablando de comunes acuerdos, nadie pudiera trabajar con los mismos pensamientos, con los mismos sentimientos y con los mismos propósitos, a menos que estuviéramos unidas con Dios. Porque el que nos une es Dios. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas. Sí, no estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de Él. Se usa en el Antiguo Testamento, en el sentido de unión de personas, Génesis 13. Desde el verso 1. Abraham y Lot, dice el título, se separan. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Por qué había sido bendecido Lot? Por Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, él se fue de su tierra y de su parentela, pero se llevó a Lot. Y empezó a hacer Lot un dolor de cabeza. Así es que dile a tu compañera, no te lleves a nadie que Dios no diga. Porque a veces tú eres un corazón con patas, ¿verdad? Que quieres hacer el bien, pero al final
Si Dios no te dice, no lo hagas, ¿ok? Génesis 13:6 dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Ahora, fíjate lo que dice. El estar en armonía no significa estar juntos. Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. ¿Qué es lo que no quiere el Señor? Que haya altercados. Entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Verso 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Eso le estaba diciendo a Abraham. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Fíjense lo que dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. ¿Qué son estos sentimientos? Vio. Pero mi pregunta, ¿vio con los ojos del entendimiento? No. Y dice verso 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Pero notemos, ellos tuvieron un acuerdo. Esa es unidad. Tuvieron un acuerdo. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, que luego le trajo un conflicto tremendo. Queremos andar en unidad con Dios, no andemos a nivel de los sentimientos humanos, sino en los sentimientos de Dios. Pero los sentimientos de Dios están basados por los principios de Dios. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Lot solamente vio lo natural. Oh, por allá se ve bien, se ve verde, se ve lleno. No pensó en el futuro, no pensó en su familia, no pensó en sus hijos, que poniendo sus tiendas cerca de Sodoma y de Gomorra, los expuso a la muerte y al pecado. Génesis 13:14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde aquel lugar, donde estás, hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra también, tu descendencia será contado. Y hablaba no una descendencia solamente familiar, una descendencia espiritual.
Pero aquí el principio son los comunes acuerdos. Así es que Abraham no salió peleado y le dio libertad. Fíjate. Así es que en los principios de unidad hay libertad, pero hay que discernir. Entonces no nos vayamos por la vista de nuestros ojos. Hay que decidir bien. ¿Qué significa unidad? Unidad es la acción de estar de acuerdo y en armonía. ¿Qué incluye la unidad de Dios? La unidad de Dios incluye dos pensamientos primarios. Número 1, la singularidad. Singularidad. Y número 2, la unidad de su carácter. La singularidad de Dios se da en el hecho de que existe una sola persona o un solo Dios, único en el universo, que es la fuente suprema y gobernadora de todas las cosas. ¿Verdad? O sea, Dios es uno, ¿verdad? Dios es uno. Y de Él parten todas las cosas. ¿Cómo yo puedo tener unidad si desconozco sus principios? ¿De dónde vienen? O tú adoptas cualquier verdad que viene en un libro, aunque esté desequilibrado o mal trazado. De su singularidad parten sus pensamientos, sus verdades, que nos ayudarán a aclarar nuestra mente y a marchar en unidad con Dios. Primeramente, en unidad con Dios y en unidad con los demás. Tú estás en unidad con Dios y vas a estar de acuerdo con tu hermano. Que mi hermano piensa diferente que yo, claro, porque cada cabeza es un mundo, pero a mí no me interesa saber qué piensas tú. Me interesa saber qué piensa Dios y cómo yo voy a actuar conforme a lo que Dios dice. No a lo que yo creo, no a lo que yo siento humanamente. Yo puedo marchar en unidad con otra persona que piensa diferente, pero que le falta entendimiento. Entonces puedo llegar a comunes acuerdos con inteligencia y sabiduría. Como lo hizo Abraham con Lot. ¿Cuál era su necesidad? Aquí ya no cabemos, sí, nos amamos, sí, somos hermanos. Pero ya hay contiendas entre tus pastores y los míos. Entonces le dio libertad. La unidad da libertad. Así es que el que entiende, entienda. Que si alguien me está dando libertad, yo tengo que aprender a decidir bien. Y no con motivaciones incorrectas como las tuvo Lot. Porque algunos son bendecidos por otros. Y algunos piensan que son bendecidos por ellos mismos. Vemos la unidad de su carácter.
Dios es uno. De Él parte todo. Él es un solo ser, que es desde antes que el universo existiera. Él es el autoexistente, el visionario de todas las cosas, el que da propósitos a la humanidad, al hombre, el que sabe cómo vamos a funcionar a nivel del cuerpo, a nivel del alma y a nivel del espíritu. Él sabe cómo vamos a funcionar mejor. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero yo creo que Dios es uno porque Él es el único, el autoexistente, el visionario, el que hizo todo para el hombre. Juan 17:21 dice: para que todos sean uno. Ese es el propósito de Dios. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Ellos estaban divididos? ¿Tenían el mismo sentir? ¿La misma visión? ¿El mismo propósito? Cada uno estaba asignado en su tiempo y en su misión. Eso hay que entenderlo. Porque el no entenderlo y tú estar tratando de tomar un lugar que no te corresponde, que Dios no te dio, o tratar de estar compitiendo, o tratar de estarte saltando las trancas. Ay, espérame, es que yo soy así, es que yo soy muy activa, es que yo tengo que ir y ver y agarrar. No, es que no me interesa cómo eres, me interesa que seas uno con Dios. Que funciones en armonía, que aprendas a obedecer, que aprendas a estar bajo autoridad en el orden de Dios. Eso es ser uno con Dios. Amén. Y dice ahí, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué sucede cuando siempre se están peleando en una casa? ¿Tú crees que el mundo va a creer que Jesús está vivo? ¿Tú crees que van a creer que tu cristianismo es genuino y verdadero? Si están como perros y gatos. Para que, dice, para que también ellos sean uno en nosotros. O sea, ellos no tenían competencia uno con el otro. Nadie estaba deseando el lugar del otro, ni la posición del otro. Tiene que haber esa armonía para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad viene de Dios. Todo parte de su carácter. A nadie más vamos a acudir cuando necesitemos algún consejo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el consejo de Dios es perfecto. Como aquel que inventó el auto. Aquel hombre llamado Henry Ford. Que de pronto va en la carretera y ve que un auto estaba descompuesto y ya tenía como 7 horas la persona tratando de arreglarlo, y él se baja y le dice: haz esto, y se le quedó viendo.
Pues si aquí tengo 7 horas. Y le dijo, haz esto, mueve esta pieza. Y en el momento la movió, enciéndelo, y encendió. ¿Quién es usted? Soy Henry Ford, el creador de ese auto. Así es que si a ti se te descompone algo, ¿por qué te lo va a curar un psicólogo? ¿O por qué te lo va a curar un psiquiatra? Si se te descompone algo, Él sabe lo que se te descompuso. Así es que ve a Él y dile lo que te duele. Y busca el consejo de Dios. Todo parte de su carácter. Él sabe, Él es el único que sabe todas las cosas y que nos da vida a través de su palabra. ¿Por qué es importante mencionar que Dios es uno y cómo quiere que funcionemos en unidad? Puntualizamos, porque, número 1, porque Dios es el único Dios verdadero. 2, porque Él es la esencia de todas las cosas. 3, porque Él es el Creador y de Él viene todo el plan para la humanidad, la familia y la iglesia. ¿Por qué algunos pastores están buscando la voluntad de Dios en el mundo? Ay, es que la gente no viene a la iglesia, entonces hay que hacer un salón de fumadores. Ahora ya fuman, ahora ya bailan, ahora ya hacen eso. Y las personas, aunque están en un lugar donde tienen un alimento bien rico en Dios, se van a esos lugares light, que es donde deben de estar, porque rechazan el carácter de Dios. Y Dios es santo. No es light. Amén. ¿Escucharon el tema que compartió el pastor? ¿Se fijaron de dónde vienen todas las cosas? Ese es uno de los puntos principales que tenemos que observar. ¿Se fijan por qué? Yo les digo, ¿saben qué? Uniforme y el clásico. El pantalón que no se te pega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Ah, pues sí, vengan de blanco y negro y luego vienen con calzador. Y se te dice, pantalón clásico. No tuvo, porque no tuvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos viste y el diablo nos desviste. Y así no glorificamos a Dios en nuestro cuerpo. Cuando otro te ve, también el no arreglarte. Es, ¿cómo le dicen a esa palabra? Que se me acaba de ir ahorita, el término, que todo influye desde el momento en que te ven. Desde ahí empieza la administración y la gloria que le damos a Dios. Desde la apariencia, porque la apariencia está hablando de nuestra vida. Yo tuve que hablar con una persona que es lindísima, es muy buena, es una persona que ama a Dios, pero le dije, pero ¿sabes una cosa? Me duele en el corazón ver que tu aspecto está tan deteriorado que avergüenzas a Dios y me avergüenzas a mí. Porque no estás dando honra a Dios. El no bañarse, eso no glorifica a Dios. Cuando vamos a algún lugar, depende de, ¿verdad? De cómo te arreglas. Es como dices, es para mí eso algo muy valioso y muy importante. Y requiere entendimiento, unidad con Dios en la manera de pensar. Porque Dios no es legalista ni religioso tampoco, pero Dios es santo.
Y cada una de las cosas que nosotros hacemos, lo representamos y la fuerza la tienes desde el momento en que te subes. Habla con tu presencia, porque ahí está la presencia de Dios. Porque cuando tú ves a una persona que ni siquiera se baña y se cree un gran ministro, tú dices, ay, porque en el momento en que le ves la piel toda grasosa, toda cebosa, toda manchada. Habla de que no hay hábitos, habla de que no se baña, habla de que entonces, ¿cómo estamos ministrando los misterios de Dios? ¿Cómo? Yo me gozo tanto al ver a Luisita, porque Luisita tiene 81 años. Para mí me costaba antes trabajo de pensar que yo me podía relacionar con una persona muy adulta, aunque yo ya soy muy adulta, aunque usted no lo cree. Pero yo veía a las señoras así demasiado adultas que parecía que veían y no veían. Parecía que no hablaban, no podían articular palabra, apenas se sostenían a sí mismas. Y veo a Luisita pelear sus batallas con enfermedades tremendas que pasó, pero lucha. Lucha para alimentarse bien, lucha para arreglarse su cabello, lucha para arreglarse su piel. Invierte para hacerlo. Amén. Y a mí eso me hace gozar. Ajá. También no glorificamos a Dios cuando nos alimentamos mal. Y decimos, ay Señor, sáname, quítame estas dolencias, pero no dejas la coca, ni las papas, ni las tortas. ¿Quieres morirte pronto? Ándale. Se nos puede acortar el tiempo. Y no es porque Dios te lo acorte, es que tú te lo estás acortando. Entonces no le podemos hacer como el que me estoy esforzando cuando Dios sabe lo que estoy pensando y sabe que cuando nadie me ve, cómo me estoy alimentando. Pero nos convertimos en lo que somos. Se refleja en todo. En la piel, en el cabello, en todo. No pensaba yo hablar de esto, pero Dios sí. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿De quién somos miembros? Dios hace habitar en familia a los desamparados. Amén. Si nosotros nos sentimos en familia, si entre nosotros no hay divisiones, si entre nosotros no hay contiendas, esto glorifica a Dios. Porque la gente que necesita ser restaurada, vamos a tener ojos para ver la necesidad. Vamos a saber qué palabra tan sabia, tan atinada podemos darle a la persona ese día para animarla, para que sepa que le amamos, que está en el pensamiento y en el deseo de Dios, aún entre nosotras. La iglesia está formada por familias. En una familia debe de haber acuerdos. Pero para estar de acuerdo debo de mencionar en qué están basados esos acuerdos. Todos los acuerdos están basados en su palabra, que los encontramos a través de principios espirituales que ya nos están marcando una dirección. Y que lógicamente su palabra debemos de manejarla en un equilibrio perfecto. Y debemos de trazarla bien.
Porque créeme que Dios sí sabe las motivaciones de nuestro corazón. Y Dios sí conoce la intención y juzga todo por la intención del corazón. Tomando los contextos, para que no usemos la palabra que golpea o que corta, pues así solo resalta la manipulación que la persona usa para su propia conveniencia. Podemos decir una verdad, pero si esa verdad la decimos golpeando y no sazonada con sal, pierde su filo. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien, qué lindo. ¿Qué significa esta palabra que usa bien? Significa, según el griego, hacerte un corte derecho. Figurativamente, dividir o exponer correctamente el mensaje divino. Al usar bien la palabra, implica tener, número 1, un conocimiento para poder trazarla. ¿Saben por qué hay problemas tremendos en los hogares? Porque falta conocimiento para poder trazarla. O sea, tú dices, yo tengo conocimiento, sí, escucho mucho, sí, pero tener un conocimiento como un médico que prescribe un medicamento exactamente para esa enfermedad, a eso me refiero. ¿Sabes aplicar ese conocimiento de acuerdo a la necesidad que estás viviendo? ¿A una situación particular con tu esposo? ¿A una situación particular con los hijos? Ese es el punto. Hay conocimientos generales y conocimiento específico. Tenemos que ser específicos para saber solucionar el problema que me va a llevar a armonía o a desacuerdo. Uno es el conocimiento para poder trazarla. Y 2, es la sabiduría para saber exponerla. La sabiduría es la habilidad práctica para saber exponer esa verdad. ¿Cómo es que nosotros exponemos esas verdades? Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo se conducía? ¿Cómo trataba los asuntos? ¿Cómo solucionaba los conflictos? Hay muchos pasajes, pero hay que estudiar la Biblia para saber cómo Jesús se conducía, cómo contestaba con inteligencia y sabiduría. La sabiduría se logra separando las Escrituras que te van a ayudar a exponer el conocimiento. Tienes que tener un cuaderno especial. Esa va a ser una tarea individual. Aparte. Esto es para ejercitarnos a acumular semillas, así se dice. Las semillas son principios espirituales. Esos principios que tú sabes que te van a ayudar en las circunstancias que constantemente te encuentras y que no has salido de ahí. No, este versículo está buenísimo para esto. Entonces anótalo
Y transcríbelo tal y como es, porque cuando lo transcribes, sé que te queda más grabado. Y vas poniéndolo en un cuaderno. Ajá. Vas teniendo herramientas que vas a usar en determinado momento para saber aplicarlas a tu vida. Entonces dice, la sabiduría se logra separando las escrituras que te van a ayudar a exponer el conocimiento y aplicarlas de una manera genuina y correcta, sin tratar de manipular la palabra. Porque a veces somos buenos para manipular la palabra. ¿Qué te conviene? Yo puedo usar la palabra como me conviene y sentir que tengo paz carnal, que está justificando una acción incorrecta en mi vida. Obstáculos que impiden la unidad como trabajo en equipo. ¿Cómo es una persona manipuladora? Saquen el espejo, por favor. Vamos a mirarnos. Una persona manipuladora muestra pena. Número 1, muestra pena. Es una persona que delante de sus seres queridos provoca compasión, tristeza, añade tristeza. La remueve y la provoca. Ay, pobrecita de mí, nadie me entiende. De la misma forma con la culpa y con el miedo. Es habitual. Entre las estrategias o tipos de manipulación para conseguir lo que la persona desea. Oye, mi amor, ¿puedo hablar contigo? Ay, me duele la cabeza. Oye, mi amor, ¿me entiendes? No sé por qué en esta mañana amanecí llena de miedo. Y ya el esposo que ya la conoce. Y el que no dice. Y ya sabe cómo controlarlo. Cuando se traza bien la palabra, esta discierne las intenciones y los pensamientos errados del corazón. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que aplícate la palabra a ti. A Dios no lo podemos manipular. Porque dice que es una espada de 2 filos y es para cortar. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es como Dios diciendo, no te hagas. ¿Por qué te tratas de esconder en la depresión, en la tristeza, para no hacer lo que te estoy pidiendo que hagas? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué importante es conocer la palabra y usarla correctamente, aplicándola para redarguir su corazón. Así es que debemos aprender a usar la espada con nosotras mismas. Y decir, ya basta. Basta de esa actitud. ¿Sí? De que ya eres hipocondriaca, ya te inventaste todas las enfermedades. Ay, ¿y ahora qué pasó? ¿Cómo amaneciste? Me duele el dedo.
Debemos actuar como cristianos que conocemos su palabra para saber usarla bien y no permitir que el enemigo tome ventaja con una esposa o un esposo manipulador. ¿Hasta dónde penetra la palabra? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra bien usada quebranta cualquier actitud errónea y no permite que el esposo o la esposa la inhabiliten con la manipulación. La manipulación es el obstáculo que rompe la unidad de Dios, si se lo permitimos. Por ejemplo, otra área de la manipulación es victimizarse. Hacerse la víctima y explotar continuamente es una manera de manipulación. Que una persona que explota constantemente y no sabe comunicarse, en realidad no quiere solucionar el problema, quiere pelear. Y es una autodefensa que pone para que dice, ay no, mejor me doy la vuelta y me voy. ¿Quieres un esposo que se dé la vuelta y se vaya? ¿O eres una persona capaz de entender, de hablar, de expresarse y de comunicarse? Y dice la mujer manipuladora, es que tú quieres a tu mamá más que a mí. En lugar de decirle, oye mi amor, me gusta mucho que ames a tu mamá y la honres. Pero si quieres ayudarla, me parece bien. Lo que no me parece correcto es que me dejes a mí con mis necesidades y le des el 100% a tu mamá. Créeme que yo amo a tu mamá, la quiero y la estimo. Pero por favor, equilibra ese comportamiento. Que él se dé cuenta que tus motivaciones son correctas, que estás hablando lo que verdaderamente necesitas para llegar a un común acuerdo. Hay mujeres que se muestran tristes, enfermas, es una manera de victimizarse, las hipocondríacas, como dijimos, que se inventan las enfermedades y que controlan al esposo. Cuando no tiene una cosa, tiene todos los itis. Colitis, amigdalitis, migrañitis. ¿Y qué pasó? ¿Por qué faltó? Colitis. Porque si no puedes tener victoria en tu casa, pues no la vas a tener afuera. Muchas personas manipuladoras se esconden y se escudan tras ese papel de víctima y se aprovechan de ciertas situaciones que no les favorecen, sean reales o no, para conseguir que la otra parte se beneficie. Otro de los puntos de manipulación es la mentira. Un básico entre los clásicos: tergiversar, inventar, falsear, exagerar. Tú siempre me gritas cuando solamente fue un momento, un mal momento. Eso es estar inventando, falseando, exagerando. Engañar, no decir claramente la verdad. Mentir directamente es súper común y habitual a la hora de manipular. Una persona que miente no te verá a los ojos. La persona que miente no contesta a tus preguntas que le haces. Da muchas vueltas.
No dice claramente la verdad. No, a ver, dime, explícame. No, es que, cantinflea. Porque ya se le ha encontrado diciendo varias mentiras. ¿Cómo aplicaríamos la palabra exactamente para la necesidad que se presente? Ejemplo, cuando el esposo le dice a la esposa, sí sabes que la palabra dice que debes de someterte, pero lo hace para alcanzar algún fin. Por ejemplo, es día que vas a ministrar y él dice, ¿me puedes acompañar al banco? ¿Me puedes acompañar a hacer algunos pagos? Ella trata de explicar y él dice, la palabra dice que te sometas. Eso es manipulación. Esta actuación me dice que no está obrando con rectitud, sino que está manipulando la palabra para lograr su objetivo. Y la mujer responde, sí, querido esposo, pero te pido por favor que respete los acuerdos. Y quedamos que tú me ibas a respaldar en el ministerio y sería muy sabio que apuntaras en un pizarrón o en tu teléfono un recordatorio que diga, este día ella va a clase de pastoreo. Y si él es recto va a decir, tiene razón. Y si tiene otras motivaciones la presionará para que lo haga. Tenemos que ser más sabios e inteligentes para deshacer todo el consejo. Amós 3:3 dice, ¿marcharán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Unidad es a través de acuerdos, pero hay que saber explicar los acuerdos. Esposo, déjame compartirte unas escrituras. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Me estás diciendo insensato? ¿Yo? Creo que ahí dice. ¿No? Cuando hay acuerdos es delante de Dios, pues Él es singular, es inmutable, no cambia de opinión. Amén. Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. ¿Cuál es el carácter de Dios? Él cumple lo que promete. Si es un hombre cristiano, tú eres, amor, un hombre cristiano, temeroso de Dios, y yo sé que tú puedes cumplir lo que prometiste. Todo se puede hacer, pero con inteligencia. Vamos a programarlo, y yo te puedo acompañar cuando tú gustes, pero no en clase de pastoreo. Su unidad está basada en su carácter, sus promesas, sus pensamientos, sus verdades. Comunes acuerdos con la pareja, haciendo trabajo en equipo. Dios dijo, serán una sola carne. Esta es la unidad compuesta de uno. Son dos, pero son uno en el mismo sentir de Dios. Yo no puedo marchar en unidad si no hay un acuerdo con Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, tener la capacidad de ponerse de acuerdo. Esto no depende de lo que la esposa piense o de lo que el esposo piense, sino que parte del carácter de Dios, de lo que Él dice. Pregúntate, ¿qué haría Dios en esta situación conforme a su palabra? Él no es variable. Conforme a su carácter determina las decisiones. Por lo tanto, es inmutable, es firme, no fluctúa. Dios no fluctúa. No te dice un principio y al ratito lo cambia, porque tiene que estar basado en su carácter y Él no es variable. Él es firme, Él es inmutable.
Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eclesiastés 5:6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Qué tremendo, ¿no? Tenemos que ser tan inteligentes de guiar a nuestro esposo bajo los principios de Dios, bajo el temor de Dios. Es que no estamos jugando, somos siervos de Dios. Y tú eres parte de esa obra. Dios quiere el bien para nuestro matrimonio, quiere estabilidad, quiere firmeza en las convicciones. Trabajo en equipo en cuanto a las cosas prácticas. Cuando yo me levanto a dar de desayunar, aunque yo tengo todo previsto solo para calentar mi guiso, pero hay que calentar tortillas, servir, preparar la mesa, encender la cafetera. Nosotros estamos trabajando. Y muchas veces observamos cómo el varón se sienta, tiene su teléfono, escucha música o prédicas o noticias. Y aunque yo sé mi función, en el fondo antes pensaba, ¿por qué no se da cuenta? ¿Por qué no se acomide? Pero yo estaba errando, pues solo lo pensaba, imaginando que él se daría cuenta de la situación. Pero unidad es llegar a acuerdos. ¿Y cómo se llega a acuerdos? Hablando, comunicando. Amén. Haciéndolo correctamente, con un espíritu afable y apacible, con amor. Y saber pedir las cosas por favor. Por ejemplo, yo le digo a mi esposo, amor, ¿puedes servir el café, por favor? Y él me dice, sí, ¿cómo no? Y yo, wow. Ajá. Amor, mientras caliento tortilla, ¿puedes darle al gatito de comer? Porque mis hijos ya se casaron y ahora tengo un gato con ojos verdes. Y yo digo, fue el único que salió a mí. Los tiene muy bellos. Maritza sí lo conoce. Y muy cariñoso. Y él dice, sí, claro que sí. Hacemos un buen trabajo en equipo. Y ahorita solo me queda mi gato. Mi esposo y mi gato en casa. Pero hay que hacer trabajo en equipo con los hijos, ¿verdad? Por esa razón, la ayuda mutua que da el esposo es ejemplo aún para los hijos varones. Ya se me acabó el tiempo. ¿Puedo terminar rápido? Hebreos 13:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Quizás se te hace sacrificio y estoy ayudando y estoy sirviendo a los hijos y estoy a su lado y las enfermedades y esto, de esos sacrificios se agrada a Dios. Pero de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Trabajo en equipo, de adentro para afuera. No es fácil hacer el bien y ayudar mutuamente. Pero de estos sacrificios, como dijimos, se agrada Dios. Las mamás deben estar haciendo partícipes a las hijas adolescentes a aprender a hacer de comer, a aprender a lavar y a coser. Si hay una hija que se quiere casar, sí, hija, discúlpame, te quieres casar, yo te respeto. Pero a mí demuéstrame que te quieres casar. Quiero ver que laves tu ropa. Quiero que me digas si ya sabes seleccionar ropa. Separar ropa blanca, desmanchar, separar ropa negra, no revolver, poner la ropa al revés para que no salgan bolitas en los calcetines. A ver, hija,
necesito que te pongas a la par conmigo para cocinar. Antiguamente una mujer no se casaba si no sabía planchar, si no sabía tejer, si no sabía hacer una servilleta, bordar. Somos mujeres virtuosas y necesitamos capacitar primeramente a nuestros hijos. Yo tenía a mi gatito, el otro que se me murió, que lo extraño tanto, era un caballerito. De verdad. Yo le enseñé cómo pedir las cosas. Y cuando se acercaba y quería de comer, incluso yo le oía audiblemente que decía, mami, en serio. Extendía su manita y la abría y la cerraba así. Y eso quería decir, quiero de comer. Ay, qué lindo. Pediste correctamente, ahorita te voy a dar de comer. Ajá. Y no permitir que el hijo venga, deme de comer. Exigente. No. Amor, por favor. Yo soy tu mamá y te quiero hacer las cosas con mucho amor, pero no me puedes hablar de esa manera. Tienes que corregir. Y esa corrección y el pedir las cosas por favor y decir gracias es lo que provoca que yo te pueda servir. A ver, vamos a empezar de nuevo. Ajá. Porque permitimos. No. Si los gatitos, yo el otro día le mandé a Janet un video de un gatito que me mandó mi esposo y me maravillé. Se va a maravillar Rosy, se lo voy a mandar. Es un gato cantor. Su amo está tarareando una canción y ella le empieza a hacer coros, pero bien afinado. Hasta le hace así para tragar saliva, está hermoso. Y yo dije, ¿cómo es posible que si un gato tiene la capacidad de hacer esto, cómo es que los hijos no van a tener la capacidad de hacer lo que deben de hacer? Yo ahora me gozo mucho. A veces mi hijo me habla y es tan propio. Hola, Madre Santa, ¿cómo estás? Te amo mucho. Tú sabes que te quiero, y me escriben mis cartas ahora para lo del 10 de mayo, pero muy lindo, muy tierno, muy educado. Pero antes no era así, ¿verdad? Se le tuvo que enseñar, se le tuvo que formar el amor, el respeto, el agradecimiento. Las mamás deben estar haciendo partícipes a las hijas adolescentes o aprender a hacer de comer, aprender a lavar, aprender a coser. Los papás deben hacer partícipes a los varones, ayudarles a mamá a cargar los bultos pesados, a abrir la puerta del auto si tienen auto, a lavar la loza, a barrer cuando sea necesario para que la casa se mantenga limpia, porque una cosa es limpiar y la otra es mantener el orden, y el mantenimiento del orden es de todo, y son hábitos. Amor, cortaste tu naranja, agarra tus cascaritas y las pones en el cesto, inmediatamente, no al rato y después, ahorita, en el momento en que lo hiciste. Me quité mis sandalias, esas sandalias tienen un lugar, las agarras y las pones en el lugar. Para eso hay que poner todo el medio. Aquí está el perchero, en este perchero ahí cuelgas tu ropa. Antes de colgarla. La bolsa puede ir en un lugar. Pero los padres deben ir adelante en ejemplo, guiando con amor, guardando la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Guardando la unidad. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un adolescente que espera que todo le den en la boca sin acomedirse a nada, va a tener problemas en su vida, en su matrimonio más adelante. Entrarán a su casa y verán un torbellino. Y el esposo dirá, ¿qué es esto? Y empiezan los primeros problemas. Hay que guiarles con amor
Hijo, te pido de favor si puedes ayudarme a tirar la basura. Gracias. Hija, ¿me puedes ayudar por favor a poner la mesa? ¿Cómo lo estamos pidiendo? Evitar palabras que rompan la unidad y la armonía. Por ejemplo, hija, levántate y ayuda, mira, estás toda desparramada sin hacer nada como un zángano. ¿Se fijan? ¿Cómo guardamos la unidad del espíritu? El amor, el respeto, el pedir, por favor, ¿me puedes ayudar? Y esa palabra provoca algo padrísimo porque luego lo dicen, sí, mami. Evitar palabras como tú nunca haces nada, no mueves un dedo cuando le hablas al esposo. Más bien decir, te pido de favor si me puedes hacer esto. Y nos quedamos maravillados de las respuestas tan hermosas que ellos dan. ¿Cómo deben de ser nuestras palabras para guardar la unidad? Sazonadas con sal. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. Cada persona es distinta, el esposo y la esposa son distintos, cada hijo es distinto. El conocimiento de cada uno es básico, qué le gusta, qué le disgusta, para no provocarlos a ira, como dice Efesios. ¿Cuál es la exhortación de Colosenses? Sea vuestra palabra siempre con gracia. La sal sirve para sazonar, para preservar, para purificar y para desmanchar. Cuando contestamos adecuadamente, estamos sazonando una vida, estamos preservando a nuestros hijos. Cuando les hablamos en un tono, palabras hirientes, nuestra carne queda satisfecha, pero su autoestima estará en el piso y su futuro estará en riesgo. Porque un hijo con baja autoestima te traerá mucho dolor de cabeza. Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere dar un futuro al matrimonio. Dios quiere dar una esperanza a nuestros hijos. Amén. Así es que los pensamientos para el matrimonio y para los hijos son de bienestar, no son para mal, pero hay que hacer lo que tenemos que hacer. Yo tuve que cambiar muchas maneras de ser al tratar a mis hijos. En lugar de decir, te he hablado 3 o 4 veces que hagas esto y que recojas y no lo haces. Sino, por favor, ¿me puedes poner la toalla en el baño? Yo sé que se le olvidó y que se le puede olvidar 3 o 4 veces, pero a la cuarta le puede atinar. Y no le digo cosas negativas, sino soy paciente en la formación. Mi amor, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes poner la toalla? No le digo, se te olvidó otra vez. No le digo, ¿sabes qué? Dice, ay, mami, es que a veces se me olvida. No te preocupes, pero sé que estás haciendo un hábito y lo vas a lograr. Gracias, ser agradecido. Están trabajando, están haciendo algo. Gracias, mi amor. Qué bien te quedó esto que estás haciendo. Y se sienten que su autoestima se levanta, que son útiles, que lo pueden lograr. Amén. Todo está en los comunes acuerdos y ahí el acuerdo es con Dios. Inteligencia y sabiduría. Conocimiento aún de nuestros hijos son diferentes unos de los otros. Unos son
perfectísimos para hacer las cosas. Otros necesitan hacer muchos hábitos. Pero para esos que necesitan hacer hábitos, necesitamos guardarlos para que el otro que es perfeccionista no lo quebre. Tranquilo, tranquilo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas. Gracias, Señor, por esta palabra que creo que no regresará vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que tú la has enviado. Queremos perseverar en la unidad contigo. Queremos perseverar en el conocimiento de quién eres tú, Señor. Tu carácter, tus principios que son los que nos van a ayudar a tener buenos acuerdos. Sí, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que tú seas glorificado en todas las cosas. Amén.